Buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación que nos hicieron. Estamos aquí los representantes de este proyecto que hoy vamos a compartir con ustedes. Mi nombre es Adriana Santa Cruz, profesora de ética. Está con nosotros Lorena Gómez, profesora de Science, y Andrés Ortega, profesor de sociales, todos pues del grado sexto. Vamos a mostrar, mientras yo voy aquí comentando, una presentación que nos va a permitir ir como acercándonos pues a lo que fue este proyecto denominado Viaje al Universo de las Emociones. Todo empieza finalizando el año lectivo 19-20. Digamos que antes de irnos a las vacaciones de julio, nosotros empezamos a imaginar y a proyectar un trabajo interdisciplinario para el siguiente año, el año 2021. No teníamos claridad si seguíamos en confinamiento o si íbamos a empezar alternancia. Vemos que había mucha incertidumbre, pero aún así quisimos dar un paso en como en nuestras planeaciones y en nuestro quehacer en el aula y empezamos a imaginarnos un trabajo articulado. La idea era, en el marco del proceso de innovación que el colegio viene viviendo desde hace unos años, poder realizar el primer proyecto interdisciplinario de grado sexto. En grado sexto ya se habían adelantado varios proyectos, pero no con esta característica de articularse varias áreas. Entonces iba a ser nuestro primer viaje juntos. El gran paso, en medio de muchos otros, era poder avanzar o migrar, si se quiere, de una planeación intraárea, de un proyecto intraárea, a una planeación interdisciplinaria, a un proyecto intraáreas. Digamos que habíamos tenido como la posibilidad de acercarnos cuando empezamos a trabajar en el ABP, de acercarnos, de compartir material, de, digamos, encontrar unos puntos en común, algunas experiencias, pero no habíamos nunca trabajado como lo hicimos cuando decidimos emprender este viaje al universo de las emociones. Surgieron muchas preguntas, digamos que algo que hemos aprendido, anticipándome quizás un poquito a lo que más adelante se dirá, pues es que no hay una fórmula para trabajar interdisciplinariamente. Digamos que no existe como una receta que nos permita arrancar desde un punto y seguir con otro, sino que corresponde construirlo y pues ir aprendiendo de las experiencias vividas. Nos hicimos muchas preguntas, cómo nos podemos articular, por dónde empezamos, cuáles áreas se pueden integrar, qué podemos hacer, qué puede resultarle significativo a los estudiantes en este momento tan particular. Tuvimos, digamos que, cuestionarnos mucho nosotros mismos también, porque el paso de planear solitos cada uno en sus ritmos y en sus tiempos a planear juntos, compartiendo ya no solo tiempos y ritmos, sino inquietudes, digámoslo así, formas de evaluar, eh, sacrificando algunas cosas que pueden resultar difíciles en su momento, pues implicó hacernos muchos cuestionamientos. Fueron muchas las reuniones que tuvimos, los momentos en los que nos sentamos a pensar cómo hacerlo, muy motivados como por la idea de lograrlo. Digamos que eso fue clave poder eh, mantenernos como firmes en la intención y digamos no tirar la toalla, a pesar de que no era tan sencillo articularnos de un momento a otro.
Entonces, digamos que después de hacer todo como ese análisis de las condiciones, de las circunstancias, de las posibilidades, encontramos que estas 6 áreas nos podríamos articular. Esas 6 áreas fueron sociales, inglés, son 2 profes en nuestro colegio, el área de inglés en cada grado es asumida por una BINA, entonces las 2 profes de inglés, la profe de science, el profesor de lengua castellana, la profe de religión y pues yo que estoy aquí, profe de ética. Nosotros éramos 7 personas eh, trabajando en, digamos, en cualquier momento que teníamos la oportunidad para poder avanzar en lo que queríamos construir. Empezamos a hacer lluvias de ideas, empezamos a compartirnos materiales, cada uno desde la experiencia digamos, que traía del trabajo intraárea, pero también, digamos, de estudios, de viajes, de capacitaciones, etcétera, pues empezamos decir, bueno, démosle forma a este proyecto y mantengámonos como seguros de que de aquí va a salir algo que vale la pena. Encontramos en las emociones un punto de articulación. ¿Sí? Queríamos plantearle a nuestros estudiantes de 6º grado digamos, un eje transversal que les resultara significativo. Nos preguntábamos qué les puede llamar a ellos la atención en este momento de sus vidas, pero también nos preguntábamos qué necesitan en este momento de sus vidas. Digamos que el tema del COVID estaba muy, como había mucha información sobre el tema del COVID, la pandemia, entonces dijimos no nos metamos por allí. También pensábamos, hablemos de la naturaleza, del medio ambiente, pero nos dimos cuenta que nuestro colegio es un tema trabajado. Entonces empezamos a descartar y a buscar algo que a nosotros también nos llamara la atención, porque creemos que eso pues también fue clave, y es sentir que nosotros como profesores también estábamos haciendo algo que nos tenía mucho que decir. Y en este tema de las emociones, cuando lo empezamos como a mirar como en más detalle, nos empezamos a dar cuenta que habían muchos puntos de encuentro y de articulación, pero que además nos convocaba. Es así como encontrando que las emociones es un eje transversal donde todos teníamos mucho por aprender y por decir, empezamos a construir el proyecto, jugando un poco con la idea de que la transición al bachillerato es un nuevo comienzo, es un viaje, entonces empezamos a imaginarnos un nombre que resultara muy llamativo, muy significativo, y ya teniendo ese primer, digamos, gran avance que fue encontrar un punto de articulación, enfocarnos en un eje transversal y llamar al proyecto Viaje al Universo de las Emociones, pues empezaron a aparecer nuevos retos. Teníamos que integrar a ese proyecto la caracterización de nuestros estudiantes, ¿sí? Que fue bastante particular, porque llegaban de la primaria, pero llegaban de terminar un grado en pandemia y en virtualidad. Y digamos que eso, por supuesto, todos sabemos pues que tenía un gran impacto, que tuvo un gran impacto en su momento. Para construir este proyecto también, digamos, apareció la variable del trabajo en casa, del trabajo remoto y todos los retos que implicó trabajar de esta manera. El reto de trabajar articuladamente como áreas también digamos, nos puso de cara a unos desafíos importantes, la pandemia y todo lo que implicó. Aquí en esta imagen
digamos, queremos representar todos los documentos que se deben tener en cuenta, nuestro PIA, el paradigma pedagógico ignaciano, el hecho de que estábamos haciendo un proyecto ABP, pero un proyecto ABP en el marco de la Compañía de Jesús, los saberes básicos, las competencias de las áreas, todo lo disciplinar y por supuesto algo que nos inspirara a todos. Entonces empezaron a aparecer todos estos elementos y digamos que debíamos darle lugar en medio de este proyecto que, pues quiero como recalcar eso, fue el primero que hicimos de manera articulada en grado sexto. Ya teniendo todo ese panorama y como el mapa, o más bien las cartas sobre la mesa, empezamos a construir y a formalizar todas esas ideas con las que iniciamos pues esta búsqueda. Planteamos 3 objetivos: propiciar espacios para aprender a gestionar todas aquellas emociones que los estudiantes están por vivir, pensando en las emociones propias de la transición al bachillerato, pero también de estar en casa a posiblemente estar en alternancia, pero también las emociones de seguir en casa, ¿sí? Reconocer cómo las emociones impactan la forma en la que entendemos y enfrentamos la vida, el entorno y las situaciones cotidianas. Eh, Sabemos que el grado siempre tiene, digamos, unas particularidades afectivas, emocionales propias de la edad de los niños y nuestro último gran objetivo con este proyecto lo planteamos de esta manera: crear un libro digital en el que los estudiantes pudieran identificar, conocer y expresar sus emociones. Esos fueron los 3 grandes objetivos e intenciones fusionadas, pues en esta presentación para poder como presentarlas más rápido que construimos para este proyecto. Nos planteamos una pregunta, un reto, un desafío para todos, y cuando digo todos es pues quienes estábamos detrás del proyecto en construcción, profesores, y para nuestros estudiantes. Cómo las emociones que experimento impactan la forma en la que entiendo y enfrento mi vida, mi entorno y las situaciones cotidianas. Esta fue la pregunta que orientó todo, digamos, como las actividades y los momentos claves del proyecto, y digamos nos permitió construir el paso a paso para que pudiéramos llegar a ella. Dentro del proyecto ABP es clave hablar de un rol que los estudiantes deben asumir, dado que nos encontramos pues en una propuesta de metodología activa y nuestros estudiantes de sexto fueron exploradores, ¿sí? Quisimos, jugando pues con la idea del viaje, de la transición, de emprender un nuevo camino, proponerles que fueran exploradores, asumiendo pues que toca llevar sobre la espalda una cantidad de insumos para descubrir y emprender todo lo que implica llegar al bachillerato, crecer, hacerse más grandes y, digamos, dueños de sí mismos. Entonces, digamos que toda esta fase de construcción del rol, del desafío, de las intenciones, de los objetivos, del nombre, de las motivaciones, pues fue como el punto de partida, si se quiere, para todo lo que vino después. Entonces, quiero darle la palabra a Andrés, profe de sociales, para que él ya nos cuente cómo se llevó a cabo ya el proceso evaluativo, formativo y, digamos, disciplinario, pues, alrededor de este proyecto. Claro que sí, Andrés, muchas gracias. Bueno, una vez hemos construido todo este proyecto, que lo hemos pensado, que hemos pensado en un desafío, que hemos pensado en un rol para nuestros estudiantes y que nosotros como maestros estábamos vinculados directamente en el proyecto, no solamente era que los estudiantes pudieran como actuar, sino podernos vincular como maestros, definimos unas competencias generales que todas las áreas pudieran tener en articulación. Y esas competencias generales son 3. Tenemos la competencia comunicativa y dentro de esa competencia comunicativa pues destacábamos 2 grandes momentos y tiene que ver con la argumentación y la interpretación. También teníamos una competencia que es el trabajo colaborativo y ese trabajo colaborativo
es muy fuerte en el aprendizaje basado en proyectos, que es la metodología activa que estamos trabajando en el colegio y que busca que los estudiantes en su trabajo colaborativo puedan tener herramientas y bases para poder solucionar algunos inconvenientes que se presentan al momento de desarrollar las actividades, pero también poder tener ese refuerzo de unos con otros para poder presentar un mejor trabajo, un mejor producto al momento de su socialización o difusión. Y queríamos hacer un equilibrio de tener una competencia emocional en el cual podemos vincular la parte académica, pero también poder analizar con los estudiantes cómo están emocionalmente, teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia en la que nos encontrábamos y el poder estar en una casa trabajando desde la virtualidad que despertaba una cantidad de emociones que muchas veces no medimos por una pantalla y que son necesarias apoyar en el proceso formativo de los estudiantes. Entonces, estas son nuestras 3 competencias que nos articulan a todas las 6 áreas que hacemos parte de este proyecto. Una vez hemos definido pues las competencias, planteamos 3 grandes momentos o 3 grandes hitos para poder dar como coherencia a nuestro proyecto, y en el primer hito tenemos conociéndonos mejor. En ese hito buscamos que los estudiantes desde un punto de partida empiecen a reconocer de dónde venimos, ¿sí? A hacer un recuento histórico en el cual los estudiantes les permitan identificar esas características, esos componentes históricos de dónde venimos. Y tenemos un segundo hito que tiene relación con el entorno. ¿Cómo estoy yo? Ya me he reconocido en algún momento, qué características tengo, qué emociones, ¿sí? Qué sentimientos también puedo llegar a tener, pero entonces, ¿cómo juega un papel importante la sociedad dentro de mi desarrollo y dentro de mi formación? Entonces, veíamos un punto importante, analizar la relación con el entorno que tenemos. Y finalmente, pues tenemos un hito 3 o un momento 3 que es muy importante, y es consolidar esos hallazgos de la aventura que estos chicos que han sido exploradores durante este proyecto pues han venido vivenciando a lo largo del periodo, y poderlas plasmar de una forma que le permita a los otros compañeros poder entender cuáles son las particularidades de este grado sexto y aquellas experiencias que para ellos fueron significativas. Es así entonces como en nuestro primer hito, conociéndonos mejor, les vamos a compartir un poco lo que tiene que ver con nuestro lanzamiento del proyecto interdisciplinar. Y hemos creado un plan de periodo que trataba de romper los esquemas que veníamos trabajando, un formato físico allí, un papel donde describe muchas competencias, estándares, describe una serie de criterios de evaluación, pero queríamos hacer un plan de periodo amigable, un plan de periodo que les permita a los estudiantes engancharse muchísimo más con la propuesta que nosotros teníamos para el periodo. Entonces, allí de una forma, en este caso, pues tenemos como un mapa, les aparece el rol, que ya ustedes lo conocen previamente, el desafío, cuáles serían las competencias que nosotros queríamos desarrollar, pero entonces queríamos como empezar una aventura y tratar de que ese mapa les permitiera a ellos tener como una guía de hacia dónde vamos a ir, cuál es el derrotero que vamos a trabajar en cada uno de las áreas, pero cuál es el eje que nos está articulando, que en este caso son las emociones. Entonces, es muy importante que en este tipo de proyectos donde las emociones juegan un papel fundamental al momento del proceso formativo, pues tratar de enganchar a los estudiantes incluso desde lo visual. Entonces, este proyecto tomó un giro en su forma de cómo se presentó a los estudiantes. Por eso se hizo un lanzamiento del proyecto interdisciplinar de esta forma. Bueno, para iniciar nuestra aventura, pues necesitamos diagnosticar nuestros estudiantes, saber cómo llegaban, saber que esa transición de la primaria al bachillerato, pues genera un gran impacto para ellos, pero que también genera un impacto para nosotros, poder saber cómo llegan ellos en las competencias que previamente hemos definido. Entonces se desarrolla una guía diagnóstica interdisciplinar, donde por conjuntos de área buscábamos analizar cómo estaban en las competencias, cómo estaban en su comunicación, cómo estaban en su parte emocional, cómo estaban en el trabajo colaborativo. Entonces, esa guía diagnóstico nos dejó a nosotros unos resultados y unos hallazgos muy importantes que nos permitió a nosotros
consolidarlo en el proyecto grupal que trabajamos en cada uno de los salones. Los acompañantes grupales titulares tenían insumos para poder formular su caracterización y de esta forma poder responder un poco a las exigencias que se hacen desde los diferentes puntos y en el cual nos permite a nosotros como maestros poder identificar las particularidades que tienen los estudiantes. Para el hito 2, que es mi relación con el entorno, pues tenemos diferentes actividades, pero consideramos un punto importante tener un apoyo de alguna persona experta que nos pudiera como ampliar el espectro que nosotros tenemos sobre las emociones. Nosotros somos maestros que estamos en nuestra dinámica constante, que tenemos una interacción con nuestros estudiantes, que tenemos algún conocimiento sobre las emociones, pero necesitábamos como ese refuerzo, como esa persona externa que nos pudiera dar una orientación, y para eso conseguimos una invitada muy especial y es la psicóloga del grado, Margarita Concha Patiño, quien estuvo con nosotros y les presentó una charla a los estudiantes sobre las emociones. Entonces, quiero invitarlos a que podamos escuchar un poco, un fragmento de la charla de Margarita. Una cantidad de emociones y eso tiene una relación directa con el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces de ahí que Juan Sebastián decía que son reacciones químicas como para darle un nombre más científico, citando directamente lo que decía Juan Sebastián. Entonces ahí vemos un cerebro que está experimentando diferentes cosas y para mí es muy importante que la idea que nos llevemos de aquí es que, digamos, todo eso que estamos experimentando como emociones tiene una explicación desde lo biológico, porque nosotros somos animales, somos mamíferos, y muchas de esas emociones tienen un origen en el cerebro mamífero. Entonces ya les voy a explicar un poquito más de eso, ahí me voy como adelantando. Pero entonces ahí vemos un cerebro contento, uno bravo, uno dormilón, uno que está llorando pues como de manera desconsolada, otro que se está riendo a carcajadas, porque digamos que esas son como las diferentes formas que podemos reaccionar a las diferentes situaciones e impresiones que tenemos todos los días, todo el tiempo. Bueno, es una pequeña muestra de lo que se realizó con los estudiantes. Fue una charla que les gustó muchísimo, incluso que aportó mucho para el taller de afectividad que posteriormente se iba a desarrollar con los estudiantes. Entonces, el poder abordar las emociones nos daba a nosotros la posibilidad de trabajar desde otro campo, sin dejar de perder la particularidad que tienen las áreas y los conceptos estructurantes que pueden llegar a tener cada una de estas áreas que involucran el proyecto al viaje al universo de las emociones. Entonces, allí podíamos hacer una relación con el entorno. ¿Cómo estoy con el entorno? ¿Cómo estoy con la sociedad? ¿Cómo estoy con mis compañeros al momento de interactuar? Mis emociones, ¿qué rol juegan en ese momento? Posterior a este hito, que es el hito 2, pues entonces lo que les comentaba hace unos momentos, el hito 3, que es los hallazgos de mi aventura. Y teníamos la posibilidad de generar una campaña de expectativa del producto final con el apoyo pedagógico de la biblioteca. Entonces, nuestro producto final iba a ser un libro de las emociones que lo llamamos El Emocionario, y por medio de la biblioteca entonces buscábamos sensibilizar a toda la comunidad educativa para que por medio de algunas pinceladas que les vamos a mostrar a continuación, pues la gente se pudiera enterar de lo que estábamos haciendo en el grado. Entonces, les vamos a compartir un poco de esos momentos que se trabajaron con la biblioteca. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along
happiness into you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bueno, entonces fueron por 4 semanas como motivados, 4 semanas que por medio de la plataforma del colegio, la comunidad educativa iba a recibir momentos de diferentes libros que en últimas buscaban que los lectores llegaran a encontrar el libro de las emociones que íbamos a postular para nuestra difusión del proyecto. Entonces, continuando con estos hallazgos de nuestra aventura, es importante mencionarles a todos que en este libro de las emociones se van a encontrar diferentes técnicas de evaluación que más adelante las vamos a describir, pero que es muy importante que ustedes puedan entender que este libro de las emociones es una producción de los estudiantes que fueron acompañados no solamente por sus maestros de las áreas, sino que hizo parte el SAE, la parte de psicología, hizo parte de la biblioteca y lógicamente jugó un papel muy importante la familia, porque al momento de reconocer esas emociones, la familia jugaba un papel muy importante. Entonces quiero mostrarles un poco uno de esos hallazgos, un emocionario de los chicos del año anterior. Se utilizó la plataforma Calameo, entonces aquí podemos ver un emocionario del grado sexto C. Con la ayuda de la plataforma Calameo, a ellos se les dio incluso una instrucción, se logró establecer una reunión con unas expertas en este programa que nos permitieron tener como insumos para trabajar en esta herramienta. Entonces podemos encontrar que aquí los estudiantes por medio de historietas, por medio de textos, por medio de la argumentación, pues van manifestando las emociones que ellos han vivido a lo largo de su proceso en el periodo. E incluso hay momentos donde utilizan definiciones, hay momentos donde ellos van a utilizar actividades lúdicas como rompecabezas que les va a permitir mostrar y que nosotros podamos evidenciar también esas emociones, pero que están ligadas dentro de un proyecto articulado y que corresponden también a algunas competencias que ya hemos definido previamente. Y entonces es de esta forma como uno de los libros que se les presentó a la comunidad en el programa Calameo. Bueno, entonces al final de nuestro viaje, pues nos parecía muy importante que los estudiantes tuvieran una voz, que los estudiantes mismos nos pudieran contar cómo se sintieron, porque a pesar de que estábamos por una pantalla, pues ellos tenían una serie de emociones que muchas veces no daban a conocer. Afortunadamente, en este proyecto finalizando, tuvimos la oportunidad de tener unos días de alternancia y podemos como preguntarles a ellos cómo se sintieron con la realización de este proyecto. Y es así como queremos que ustedes puedan escucharlos. Hola, nosotros somos estudiantes de sexto grado y hoy les vamos a presentar el proyecto final y el proyecto de todo este primer periodo en el grado sexto. Agudelo. El proyecto del primer periodo sería un viaje al universo de las emociones y el proyecto final sería un emocionario. A través de este proyecto nos hemos podido reconocer a nosotros mismos y reconocer en el entorno que estamos. Adicionalmente, mejora nuestra dignidad humana. Y aprendimos que 5 cabezas son mejor que 1. También aprendimos que hay que tener tolerancia frente a las emociones de los demás. En este emocionario se pueden encontrar varias informaciones que hicimos en las diferentes áreas, por ejemplo, Inglés y Science, que fue una materia donde se juntaron, que fue hacer una historia de un registro fotográfico de un lugar escogido
del antes y después. Y en lenguaje fue un escrito final, fue el de somos iguales y diferentes. En ERE hicimos un rompecabezas con diferentes imágenes de diferentes emociones que podemos experimentar. En sociales hicimos una historieta sobre las diferentes cosas que aprendimos a lo largo del periodo. Y en ética hicimos un diccionario con palabras clave de cada materia. Lo que más me gustó de este proyecto fue que a través de las diferentes actividades realizadas durante el primer periodo nos pudimos expresar como nosotros, es decir, con... Bueno, esta es la voz de los estudiantes y me parece muy importante comentarles que dentro de este proyecto que tiene un eje transversal que son las emociones, podíamos encontrar pequeñas alianzas entre las áreas, pequeños puntos de encuentro en los cuales los estudiantes podrían desarrollar actividades para responder a algunas de esas áreas académicas, pero que tenían un eje transversal que son nuestras competencias y que esas competencias le van a apostar al mundo de las emociones que estamos trabajando, al universo de las emociones. Bueno, yo creo que dentro de las grandes expectativas está es cómo evaluamos este proyecto y tenemos diferentes técnicas evaluativas como ustedes lo han podido evidenciar. Videos, teníamos oratoria, teníamos un rompecabezas, teníamos historietas, teníamos textos argumentativos, descriptivos, teníamos las definiciones que podían ellos construir de los diferentes momentos o de los diferentes espacios que ellos vivieron. Pero entonces esas técnicas de evaluación necesitaban unos sustentos, algo con qué medirlas y entonces nos guiamos en dos instrumentos de evaluación. Uno tenía las rúbricas que se diseñaron para cada momento y para cada actividad, siendo articuladas las rúbricas, y lo otro, las listas de chequeo, que nos facilitó incluso el trabajo hacia la parte emocional. Estos dos instrumentos nos permitían a nosotros tener la capacidad de poder definir en los estudiantes cómo ha sido su proceso evaluativo. Y como lo mencionábamos anteriormente, con este proyecto queremos que haya un equilibrio entre la parte académica y la parte emocional. Casi siempre le damos mucha fuerza al contenido académico, dejando de lado la parte emocional. Y es necesario empezar a pensar en un equilibrio en nuestros proyectos donde lo emocional es algo muy importante, pero lo académico también juega un papel demasiado importante. Vamos a darle paso a nuestra compañera Lorena Gómez, quien nos va a hablar de algunos retos que nos surgen y de algunas expectativas que tenemos con nuestro proyecto. Bueno, como todo proyecto, que es una aventura, que es un mundo en el cual tenemos que enfrentarnos a retos, a contratiempos y especialmente en este momento, a esta situación global y local, pues esto hizo que nosotros como equipo de maestros tuviéramos también obviamente retos y de allí varios aprendizajes que hicieron posible que en el tiempo tuviéramos memorias significativas para ir creciendo, para ir evolucionando en este campo de las metodologías activas. Es así como al terminar el primer periodo y dar cierre a esta aventura del viaje al mundo de las emociones, nos encontramos con varios aprendizajes que enriquecieron esta experiencia, donde nosotros también como grupo de maestros cumplimos el rol de exploradores en el campo de las metodologías activas ABP. Como docentes también nos adentramos al mundo de las emociones, viviendo las emociones que los chicos con nosotros también tuvieron la oportunidad de comprender, de analizar emociones como la alegría, el miedo, la rabia, la frustración, y nosotros como exploradores en este campo también lo vivimos. Tuvimos retos, tuvimos que resolver contratiempos y obviamente de esto tener muchos aprendizajes. La alegría estuvo presente en cada momento, en nuestra cotidianidad, porque hicimos de lo ordinario tratar de hacer lo mejor posible, hacer algo extraordinario para que este proyecto pudiera fluir y salir avante. Por supuesto que la tristeza y la frustración también fueron parte de este mar de emociones
Y esta apareció cuando vimos que la motivación que teníamos tanto docentes como maestros se veía quebrantada a causa de los impactos de la pandemia, la alternancia y la incertidumbre propia, como ya lo mencioné, de esta situación global y local que hemos vivido con lo del coronavirus. En este momento fue un gran reto mantenernos todos conectados y centrados, tanto estudiantes como maestros, en este cambio de pasar de la presencialidad a la virtualidad. Esto implicaba que todos tuviéramos un sentido y un espíritu más apasionado, participativo y colaborativo, porque no es lo mismo estar en un salón de clase que estar sentado frente a un computador por horas manteniendo el entusiasmo por lo que nos están mostrando al otro lado. El miedo y la rabia fueron otras emociones que también aparecieron, hicieron sus esbozos también en el momento en que tuvimos que enfrentar el reto de preparar nuestro emocionario y descubrimos que tal vez había la posibilidad de que no lo pudiésemos presentar porque los ritmos de trabajo eran muy diferentes y las memorias que teníamos de pronto en el momento no eran suficientes. Entonces esto nos llevó en su momento a tener algo de rabia y algo de miedo y de malestar de pronto que se pudiera ver este proyecto quebrantado al respecto. Esto hace que el acompañamiento y la guía que nosotros le presentamos a los estudiantes pues fuera de mayor cercanía, de exigencia, pero a la vez que tuviéramos que confiar en el estudiante. Es otro aprendizaje porque es muy fácil decirlo, pero desde la distancia y desde la virtualidad tenemos que aprender a soltar y a confiar en el estudiante, en la diligencia en casa y en el fluir propio de este proceso, de este mundo de aprendizaje, tanto para los chicos como para nosotros. Y finalmente, después de hacer el recorrido a este mundo de las emociones, tanto maestros como estudiantes pudimos concluir que este proyecto cumplió su objetivo, que primordialmente consistía en fortalecer este pensamiento crítico y especialmente en esa toma de decisiones asertivas que puedan ir enmarcadas en ese bienestar colectivo. Y desde lo disciplinar podemos reflexionar sobre la importancia de llevar a cabo un trabajo colaborativo entre maestros y coordinadores donde siempre pudiésemos estar enfocados en fortalecer las competencias, en verdad tratar de ir dejando atrás, darle la prioridad a los conceptos, o a los contenidos, perdón, sin perder de vista, obviamente, la excelencia académica y humana. Finalmente, puedo decir que seguimos en construcción, somos exploradores en el campo de estas metodologías. Unas veces sentimos que adelantamos, otras veces podemos sentir que damos unos pasos atrás, que retrocedemos, que volvemos a caer en lo tradicional, pero siempre tenemos presente la misión de brindar una educación de calidad, de amor y de servicio a los demás, recordando el eslogan de la Compañía de Jesús, ser más para servir mejor. Bueno, compañeros de la Compañía de Jesús, esto es todo lo que tenemos en este momento para compartirles a ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado y quedamos dispuestos a escuchar sus dudas, sus inquietudes, su comentario o si en algún momento requieren que nosotros podamos desplegar más información sobre este proyecto. Muchas gracias, buen día.